Vamos a ver ahora otro caso, que es el siguiente. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos al 2.7, que consta de lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una transformación B, ¿sí? Que va a ser la expresión, atenti con esto, de Φ1, ¿sí? Multiplicado por 1, 0, más Φ2 multiplicado por el vector que es coseno de tita, seno de tita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta expresión que nosotros vemos acá? Esto es una forma de escribir que todo vector de R2 se puede pensar como una transformación lineal, ¿sí? Que tenga esta expresión. Es decir, vamos a tener una base en función de este valor tita que va a estar generada por estos dos vectores, a saber, el vector 1, 0 y luego el vector coseno de tita, seno de tita. O sea, nosotros esto tenemos dos vectores que tenemos que también chequear que sea base. Con lo cual, ¿qué quiere decir Φ sub 1 y Φ sub 2? Bueno, Φ sub 1 y Φ sub 2 son dos escalares, ¿sí? Vamos a tener Φ sub 1 y Φ sub 2 que son dos escalares que pertenecen a los reales, en este caso, ¿sí? A su vez, ¿qué es lo que va a pasar? Si Φ sub 1 y Φ sub 2 están multiplicando a cada uno de los vectores y se suman, lo que está ocurriendo es que básicamente estamos obteniendo una combinación lineal de estos dos vectores. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Después, tita es un ángulo que está entre 0 sin incluir y pi sin incluir. Entonces, esto, primera cuestión. Todo vector, ¿sí?, de R2 se puede escribir de esta forma. Y la idea es, primero, chequear que esto sea una base de R2. Entonces, primera cuestión, por ejemplo, para que algo sea base, ¿sí? O sea, esto sería la primera parte, B tita es base de R2. Lo planteamos como una pregunta, ¿no? Tiene que cumplir qué condiciones. Primera cuestión, tenemos dos vectores, vamos a llamarles, supongamos, B sub 1 y B sub 2. Entonces, B sub 1 y B sub 2 deben ser linealmente independientes, como primera cuestión. Entonces, fíjense que si tratamos, ¿cuál es la forma de chequear que sean linealmente independientes? Bueno, la forma es haciendo la combinación lineal de los dos, que es esta expresión, multiplicando los dos por dos escalares, y si la única combinación de los dos que da el vector nulo, es decir, el 0, 0, es que Φ sub 1 y Φ sub 2 sean 0, entonces el vector, o básicamente los vectores son linealmente independientes. No hay otra combinación que nos permita obtener esto. Entonces vamos a tener Φ sub 1 por el 1, 0, más Φ sub 2 por coseno de tita, seno de tita. Recuerden que tita en estos casos son constantes, ¿de acuerdo? Nos tiene que dar 0, 0. Entonces vamos a tener, hacemos cada uno de los escalares, vamos a tener Φ sub 1 por 1, más Φ sub 2 por coseno de tita, nos va a dar 0. Y después vamos a tener Φ sub 2 por seno de tita, nos va a dar 0. Bueno, en este caso, supongamos que despejamos Φ sub 2, ¿no? Entonces vamos a tener, supongamos que despejo de la segunda ecuación, de esta segunda ecuación, Φ sub 2, es decir, paso Φ sub 2, me va a quedar, en este caso, Φ sub 2 por seno de tita me da 0. Para que Φ sub 2 sea distinto de 0, eso obliga a que seno de tita sea igual a 0. Si ustedes saben de la función seno, ¿qué es lo que ocurre? Seno, fíjense, es una función que está entre 1 y menos 1, tiene este comportamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? En los múltiplos enteros de pi va a valer 0. Entonces tita, en este caso tita, nosotros ajustamos en que iba a estar entre 0 y pi, sin incluir. Entonces, ¿qué ocurre? Seno de tita no puede ser nunca 0. Y eso obliga a que Φ sub 2 sea 0, para anular esta ecuación, ¿se entiende? Fíjense, tita está entre 0 y pi sin incluir. Solamente seno de tita vale 0 cuando en ese intervalo tita o vale 0 o vale pi, pero no es lo que ocurre porque no están incluidos, entonces no los tomamos en cuenta. Seno de tita, por ende, no se anula nunca.
Entonces, teniendo en cuenta esto, que θ sub 2 vale 0, cuando vamos a la primera ecuación, ¿qué es lo que ocurre? θ sub 1 más 0 por coseno de θ nos da 0, con lo cual phi sub 1, está mal dicho, phi θ, digamos. A veces es difícil confundirse, tengan cuidado por las dudas con esa nomenclatura. ¿Qué ocurre entonces? La única forma de combinar estos dos vectores y que me dé el 0, 0 es que yo anule los dos escalares que los combinan. Eso es la definición de un vector o de una base linealmente independiente. Recuérdenlo de la primera guía de su espacio, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, para tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Después, ahora para que sea base de R2, eso quiere decir que esta combinación lineal nos tiene que permitir a nosotros generar todo vector de R2. Entonces, para todo B perteneciente a R2, supongamos que B tiene dos escalares, A y B. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser capaces nosotros de poder generar todo R2. Ahora, es muy simple. Nosotros tenemos una base de dos vectores, ya sabemos que son dos vectores linealmente independientes, con lo cual todo vector de R2, si la base tiene dimensión 2, ¿sí? Y aparte estamos hablando de dimensión 2 porque son dos vectores linealmente independientes, y a su vez estamos hablando de que R, la cantidad de variables, o sea, son dos variables para dos vectores linealmente independientes, eso cuenta como que es una base. Fíjense, definición de base de sus espacios de las guías anteriores. Así que hasta ahora nos viene saliendo muy bien. Bien, vamos al punto B. ¿Qué es lo que pasa en el punto B? Fíjense, en este caso la cuestión se va a complicar un poco más porque dice, en el punto B vamos a tener lo siguiente, dice, para cada vector B de R2, que va a ser de la forma XY, hay que hallar la expresión de phi sub 1 y phi sub 2. O sea, volvemos a la igualdad que habíamos dicho al principio. Si hacemos la combinación de phi sub 1 y phi sub 2 para los vectores del plano, esta ecuación, en vez de estar igualada a 0, 0, va a estar igualada respectivamente a x y y. Fíjense, todo vector de R2 se puede pensar como base de estos dos vectores, por lo tanto va a ser la multiplicación entre un escalar y el primer vector más la multiplicación de un escalar con el segundo vector. Y eso, como resultado, nos va a dar, en vez de darnos el 0, 0, en este caso nos debería dar x, y. Esa es la explicación a realizar. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Acá vamos a plantear esta misma desigualdad, pero con x, y. ¿Sí? Entonces, fíjense, x, por ejemplo, según esa cuenta, nos va a estar generado por phi sub 1 más phi sub 2 por coseno de θ, e y va a estar generado por phi sub 2 por seno de θ. ¿De acuerdo? Siempre recordando que θ está en 0 y pi sin incluir. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que hacer, lo que pide el ejercicio es despejar phi sub 1 y phi sub 2 en función de estos dos. Lo más simple, por ejemplo, es empezar por acá, por la ecuación de Lie, que es más corta, más sencilla. Por ejemplo, en este caso, de la ecuación 2 tenemos phi sub 2 por seno de θ es igual a i. Acá lo que se puede hacer, por ejemplo, es dividir seno de θ. Θ, recuerden que es una constante. ¿Sí? Entonces, phi sub 2 nos va a quedar como i sobre seno de θ. Si después de esto vamos a la ecuación de x, vamos a tener x, nos va a quedar como phi sub 1 más, acá reemplazamos por el phi sub 2 este mismo. Entonces esto nos va a quedar como i sobre seno de θ por coseno de θ. Fíjense una cosa, ¿no? Seno sobre coseno, para usar una identidad trigonométrica, la tangente de θ es seno de θ sobre coseno de θ, identidad muy útil. La podemos reemplazar acá, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Fíjense, vamos acá, vamos a tener x es igual a phi sub 1 más i sobre la tangente de θ. Entonces, de acá despejamos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Phi sub 1, si paso esto restando, me va a quedar como x menos i sobre la tangente de θ, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna limitación acá? Eso es una buena pregunta con el tema de la tangente. Fíjense cómo sería el gráfico de tangente promedio, ¿no? Porque tangente lo que tiene, o sea, nuestro intervalo hasta acá va a estar entre 0
y pi, sin incluir. Pero tangente tiene lo siguiente, de que básicamente cuando nosotros estamos en pi sobre 2, tangente se hace asintótica. Entonces viene en este estilo y acá vale este valor. ¿Okay? O sea que pi sobre 2 no puede ser considerado en este caso, si es que lo pensamos en términos de phi sub 1. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con esa expresión en particular. Entonces, phi sub 1 y phi sub 2 tienen esta expresión que ustedes ven acá a continuación. Bien, vamos a ver entonces ahora qué ocurre, por ejemplo, en la parte C, ¿no? Que acá la idea sería la siguiente. En la parte C, ¿qué vamos a tener de distinto? Primero que vamos a tener una aplicación que va a ser de pi, que va a ir de R2 en R2, y pi, en función de los vectores, nos va a quedar como el escalar phi sub 1 asociado a cada vector, ¿ok? Todo esto por el vector 1, 0. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para cada escalar phi sub 1, lo que estamos viendo básicamente es una multiplicación del elemento 1, 0. Entonces, ¿por qué dice que es básicamente una transformación lineal de R2 en sí mismo? Porque está ocurriendo lo siguiente. Vamos a pensarlo gráficamente, ¿no? Nosotros tenemos el plano. Y en el plano vamos a partir con un determinado vector que es el 1, 0. Este es nuestro vector de entrada. Es un vector fijo, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esta transformación? O sea, para cada vector b, ¿sí?, nosotros tenemos asociado un phi sub 1. ¿Sí? O sea, el vector b en coordenadas de la base que escribimos recién nos va a quedar como phi sub 1, phi sub 2. Obviamente estas no son las coordenadas cartesianas, son simplemente las coordenadas en la base que encontramos recién nosotros, ¿sí? El 1, 0 y el coseno de tita, seno de tita. Ahora, al hacer esta transformación, vamos a olvidarnos de que es un escalar asociado a b, sino que lo vamos a tomar como un escalar, entre comillas, suelto. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la cuenta, este escalar, phi sub 1, va a entrar en esta transformación pi, y ¿qué va a dar origen? La aplicación simplemente lo que hace es multiplicar ese escalar por el vector 1, 0. El vector 1, 0 sería, entre comillas, la constante de esa función, porque es lo que no cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando secuencialmente distintas veces el vector 1, 0. Entonces, en ese caso, la imagen, si ustedes se fijan, ¿qué es? Si yo multiplico, obviamente que phi sub 1 pertenece a R, con lo cual puede valer desde menos infinito hasta infinito lo que ustedes quieran. Pero lo que estoy generando es la recta de que abarca todo el eje X. Por eso, en realidad en este caso se habla de que esto es una transformación en sí mismo. Yo estoy tomando el escalar que está asociado a un vector, ¿sí?, y lo que estoy haciendo es directamente multiplicarlo por el 1, 0, entonces estoy generando siempre la misma recta. ¿Me explico? O sea, estoy tomando en estas coordenadas, acuérdense, el phi sub 1 es por cuánto tengo que multiplicar el 1, 0, y el phi sub 2 es por cuánto tengo que multiplicar el coseno de tita, seno de tita, para después, hecho esto, hacer la combinación lineal. ¿Ok? Entonces, este vector ya parte del 1, 0. Entonces lo único que hace esta transformación es multiplicar esa componente por el 1, 0, generando una recta que está en el mismo 1, 0. Entonces, en este caso, solamente lo que estoy haciendo es, entre comillas, tomar esa parte del vector y volver a reflejarla en la recta. Por eso se habla de que es una transformación lineal en sí mismo, porque sale y termina en el mismo lugar. Esa sería la idea. En línea con esto, fíjense qué es lo que ocurre en el punto D. Porque en el punto D, lo que dice es, queremos ver que la imagen de pi es el eje de las abscisas. Bueno, justamente, ¿no? Pi, en este caso, en función de b, la expresión que tiene es un escalar phi sub 1 por el vector 1, 0. ¿No? O sea, si lo pensamos como recta, esto nos va a quedar un escalar t por el vector director, que es el 1, 0, y como no tenemos nada que esté sumando, el vector de suma va a ser el 0, 0, por default, porque no hay nada que esté sumando ahí. Entonces esto en definitiva queda como t por 1, 0. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Entonces
todo vector que pertenezca al eje de las abscisas, ¿sí? O sea, el eje X, si lo parametrizamos va a ser de la forma justamente X e y va a valer 0, con lo cual esto nos queda como X por 1, 0 para todo X perteneciente a los reales. Fíjense que esta expresión es equivalente porque es el mismo vector director y el mismo punto en 0, 0 por el que pasa la recta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el punto E? ¿No? En este caso dice, dado x sub 0 perteneciente a R, graficar la preimagen del punto x0, 0 por pi y describirla geométricamente. Entonces, ¿qué es la preimagen en este caso de ese punto? Fíjense, volvemos al gráfico que teníamos al principio. Es decir, nosotros tenemos 0, 1, 0 y después tenemos el vector, un vector fijo, llamémosle en este caso que va a ser coseno de tita, seno de tita, para un valor tita cualquiera, ¿sí? Porque no hay problema. Entonces, el vector resultante va a ser la suma de estos dos, pero a su vez va a ser la combinación lineal de estos dos vectores, todo b corta del problema. Entonces, al aplicar la transformación, simplemente lo que hacemos es quedarnos con la componente que está proyectada sobre el 1, 0. En otras palabras, supongamos que el vector, supongamos lo siguiente, ¿no? En este caso, supongamos que el vector nos va a quedar por acá. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Multiplicar phi sub 1 por 1, 0, acá en verde, y después multiplicar este, o mejor dicho, voy a correrlo un poquito más para que me quede mejor, ¿no? Este vector sería phi sub 2 por coseno de tita más seno de tita. Entonces el vector resultante es esta suma que ustedes ven acá. Este sería el verdadero b. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación? Simplemente lo que hace es toma, en base a estas dos cosas, la componente de este eje transformado de alguna forma. ¿Ok? Y, digamos, le resta, si quieren, la componente de phi sub 2. Es una forma de verlo, no es la única. Si ustedes tienen otra, los invito a dejarlo en la caja abajo. ¿Sí? Bien. Y después viene ahora otro problema un poquito más interesante, que es el problema G. ¿De qué se trata este problema G? Bueno, vamos a tener una aplicación sigma que va a ir de R2 a R2, donde en este caso vamos a tener phi sub 1 para cada vector, por eso lo pone entre paréntesis b, por el 1, 0, menos phi sub 2 por coseno de tita, seno de tita. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pensar, decir, bueno, ¿cuál es el significado de que esto sea una transformación biyectiva en sí misma? ¿Sí? O de R2 en sí mismo. Es decir, en este caso, vamos a ver qué imagen estamos generando a partir de esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, si hacemos la multiplicación, podemos pensarlo de la siguiente forma. Para que sea biyectiva, tiene que cumplir dos condiciones. Esto lo vamos repasando lo de análisis 1. ¿Sí? Por un lado, que sea inyectiva, es decir, acá está hablando de que sea biyectiva en R2. Quiere decir que si es inyectiva, básicamente existe una relación 1 a 1 entre los vectores de la imagen y los vectores del dominio. ¿Qué quiere decir? Que para obtener un vector de la imagen hay una sola combinación posible de los vectores del dominio que son posibles. Esa es la definición del 1 a 1. Es una definición más propia, pero pueden verlo también análogo a la función. Lo que pasa es que acá no es estrictamente lo mismo. No lo puedo graficar o podemos hacer una analogía con una función de análisis 1, pero la idea es que entiendan el concepto porque ya les digo, esto es más abstracto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tomo un ejemplo de la parábola y es igual a x al cuadrado. No es una función inyectiva porque ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, para la imagen de 1 tengo dos números que metiéndolos en el dominio de la función me dan la imagen 1. Meto el menos 1 y meto el 1 y la imagen me da el 1. Con lo cual no es una función inyectiva. Sí sería una función inyectiva si yo en vez de tomar toda la función tomo solamente desde el 0 en adelante. Entonces hay una relación 1 a 1 porque todo número que ingreso acá tiene una imagen distinta. Y después, por otro lado, ¿cuál es la condición? Que sea sobreyectiva. Es decir, que en este caso genere toda la imagen que se le es asignada a la función.
La imagen que se les asigna a la función en este caso es todo R2 porque lo pide el problema. Fíjense que el enunciado dice una transformación lineal biyectiva de R2 en sí mismo. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que probar es que la transformación genera todo R2, es decir, que todo R2 puede ser generado a partir de esta expresión y en ese caso también que es sobreyectiva, que hay una relación 1 a 1. Hay varias maneras de hacer esto. Una forma que es interesante es decir, si todo XY perteneciente a R2 se puede pensar como esta transformación, busquemos alguna forma matemática, alguna forma de ecuación que nos permita expresar lo que queremos. Vamos a probarlo por ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, yo tengo XY de R2 va a ser una combinación lineal de esto que ven acá. Entonces, fíjense, primera componente, phi sub 1 por 1 menos phi sub 2 por coseno de tita, ¿no? Entonces, phi sub 1 menos phi sub 2 por coseno de tita. Y después 0 por phi sub 1 menos phi sub 2 por seno. Entonces vamos a tener menos phi sub 2 por seno de tita. Bien, busquemos algo que vincule las dos ecuaciones, como para pongamos algo de y en función de x o similar. Bueno, una forma de hacerlo, pensemos en el tipo de ecuación, sería la siguiente, ¿no? X es igual a phi sub 1 menos phi sub 2 por coseno de tita. Y luego tenemos y, que nos va a quedar como menos phi sub 2 por seno de tita. Una idea bastante buena sería despejar phi sub 2 en función de y, para después reemplazarlo en x, ¿no? Entonces phi sub 2, ¿qué es lo que podemos hacer? Menos 1 está multiplicando, seno está multiplicando, pasar ambos dividiendo. Entonces nos vamos a quedar como menos i sobre seno de tita. Y eso mismo reemplazarlo acá. ¿Dónde? En el phi sub 2. Phi sub 1 menos, vamos a reemplazarlo acá. Entonces fíjense, menos i sobre seno de tita por coseno de tita, ¿de acuerdo? Entonces en limpio, ¿esto cómo nos va a quedar? X es igual a phi sub 1 más, esto sería i sobre la tangente, misma identidad trigonométrica que vimos recién, ¿no? Entonces podemos pensarlo así, podemos inclusive despejar i en función del resto. Fíjense, paso restando el phi sub 1. Entonces me va a quedar x menos phi sub 1. Y ahora, a ambos lados de la igualdad, multiplico por la tangente de tita. Acuérdense que tita es una constante, ¿eh? No lo traten en ningún momento en la ecuación como si fuera una variable. Entonces, y me va a quedar como x por la tangente de tita menos phi sub 1 por la tangente de tita. Bueno, hay que tratar de interpretar qué quiere decir esto. Si tangente de tita es una constante, esto tiene la forma de una recta que va a ser de la forma m por x o m por mx o xm más b. ¿Qué tienen las rectas en común? Tienen una pendiente, que es lo que acompaña multiplicando el x, y tienen un ordenador de origen que es el b, que es el elemento que se les está sumando y por el cual cruzan al eje y. Entonces, esta expresión piénsenlo de la siguiente forma. Tangente, si nosotros tenemos que tita está entre 0 y pi, obviamente el único problema que nos puede dar lío va a ser tita igual a pi sobre 2, porque en este caso pi sobre 2 está dando infinito. Este tipo de rectas son las rectas verticales, ¿sí? De alguna forma. Entonces, en ese caso, habría que tener cuidado con ese tipo de expresiones, ¿ok? Pero igualmente no importa, las rectas verticales, por más que no se puedan expresar de esta forma, sí se pueden generar en este sentido, por ejemplo, anulando o tomando phi sub 1, 0 y coseno de tita con otro valor. Entonces también se pueden generar de esa manera. Pero acá, por ahora nos quedamos tranquilos que podemos generar todo R2, excepto las rectas verticales, y después de la otra forma, anulando phi sub 1 y tomando tita, ¿sí? Para anular seno y para despejar coseno, o viceversa, podemos generar las rectas verticales. Con lo cual, esto generaría todo R2. Y sabemos a su vez que phi sub 1 y phi sub 2, las dos vectores son linealmente independientes, lo acabamos de chequear hace un rato. La imagen va a ser linealmente independiente porque simplemente es la combinación lineal. Fíjense que acá en este caso la base es exactamente la misma, excepto que el segundo vector es menos el de la primera vez. Son dos vectores linealmente independientes, con lo cual son transformadas también. ¿Y qué ocurre? Si ustedes hacen
la cuenta para ver que los vectores, qué escalares generan el 0, 0, van a ver que los únicos escalares son el 0, 0. Entonces la relación es 1 a 1. ¿Sí? Solamente para generar un vector de la imagen podemos generarlo a través de una sola combinación de los escalares mencionados. ¿Sí? Entonces ya con eso lo vemos. ¿Ok? Entonces esa sería la idea. ¿Ok? Después nos pide acá hallar la imagen. Acá lo que se puede es tratar de ver alguna expresión similar. Por ejemplo, supongamos, en este caso vamos a tener, para la imagen, nosotros tenemos nuestra base, vuelvo a recordar acá, b sub tita, que en este caso vamos a tener el 1, 0, y después tenemos en este caso el coseno de tita, seno de tita. ¿Ok? Bueno, cuando hacemos sigma de esta base, que sería la transformación de todo este elemento, pensémoslo de la siguiente forma, ¿no? Ahora vuelvo a escribir acá la expresión de sigma. Esto me va a quedar como phi sub 1 por 1, 0 más phi sub 2 por coseno de tita, seno de tita. ¿Okay? Bueno. En este caso, acá va con un menos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Bueno. ¿Cuál sería la idea? Nosotros pensémoslo de la siguiente forma. Supongamos. Nosotros tenemos en el plano, pensemos solamente en los vectores generadores, ¿ok? A nivel de tener algo bastante simple con que trabajar. Fíjense, este es el 1, 0. Vamos a tomar un ángulo arbitrario cualquiera entre 0 y pi. Entonces, ¿qué ocurre? Coseno de tita, seno de tita, si ustedes se fijan, es un vector de norma 1. O sea, también va a estar en la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Supongamos que lo ponemos por acá, por decir algo, ¿no? Entonces tenemos las dos componentes. Coseno de tita, seno de tita. Yo primero acá podría pensar lo siguiente, que lo que estoy haciendo es haciendo la combinación, pero en vez de hacerla de esta forma, lo puedo pensar como más phi sub 2 por menos coseno de tita menos seno de tita. O sea, estoy multiplicando por menos 1 este vector, con lo cual se refleja acá. O sea, refleja en forma simétrica con el origen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? El ángulo original que yo le quería dar a mi combinación, ahora yo lo que estoy haciendo es combinarlo, pero sumándole 180. ¿Sí? Entonces lo estoy corriendo de otra forma. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, voy a hacer la combinación con phi sub 2, ¿no? Si yo hiciera la suma directamente de estos dos, por ejemplo, acá lo multiplico por phi sub 2 por este vector, vamos a llamarle, para no escribir tanto, seno de tita, coseno de tita, este sería el B1 y este sería el B2. Phi sub 2 por B2 y acá tenemos phi sub 1 por B1. Entonces tenemos la combinación, ok. Si en este caso lo que hacemos es lo contrario, la combinación pasa a ser de este estilo. Pasa a estar reflejada en este caso. O sea, tenemos el primer vector de la imagen, este sería B en función de phi 1, phi 2, y acá tendríamos B, ¿sí? Pero en función de phi 1 menos phi 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ángulo, ¿sí? Para nosotros entender un poco lo que va ocurriendo en este caso, va a estar reflejado. Es más, de hecho, si estuviera bien reflejado estaría simétrico. Fíjense que en este caso este vector, si nosotros lo trasladamos acá, es el mismo vector pero de la resta. ¿Ok? O sea que antes teníamos la suma, ¿sí? Y ahora en este caso lo que estamos haciendo es reflejar el mismo vector pero de la resta de esas dos cuentas en cuestión. Con estos dos puntos podemos generar cualquier vector del plano, ¿sí? Y básicamente esa sería la imagen que nosotros vemos con, obviamente, generando todo el plano de lo mismo, ¿sí? Entonces, si lo pensamos en este sentido, ¿sí? La imagen del 1, 0 va a ser toda la recta, el eje X, y esta imagen va a ser la misma recta, ¿sí? Generada a un ángulo θ determinado, orientado obviamente al revés. Esa sería la primera aproximación. Y después, el último punto que pide el problema es lo siguiente. Hay que observar esto. Ojo con la nomenclatura acá. Dice,
pi al cuadrado es igual a pi. ¿Qué quiere decir pi al cuadrado en la nomenclatura de la cátedra? Pi al cuadrado quiere decir que es pi compuesta con pi, o sea que a pi hay que aplicarlo 2 veces. Recordamos, pi en función de b nos había quedado como phi sub 1 por el 1, 0. Con lo cual, pi compuesta con pi, para entender un poco la lógica. Nosotros ingresamos, ¿sí?, b. Acuérdense que b tiene dos coordenadas, phi sub 1 y phi sub 2. Entonces, entra en pi y lo que sale que es la coordenada phi sub 1, ¿sí?, solamente. Cuando ingresa nuevamente en pi, lo que ingresa que es la coordenada phi sub 1, porque ¿cuál era, digamos, el sentido de la aplicación de pi? Solamente quedarnos con el escalar phi sub 1 de esa base. Es decir, ¿qué componente de esa base componía el vector que estaba en la entrada? ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿sí?, por eso, nuestro vector b, si lo expresamos en la base b sub tita, nos va a quedar como phi sub 1, phi sub 2. Esto, si lo quieren pensar de otra forma, va a ser phi sub 1 por 1, 0 más phi sub 2 por 0, 1, por ejemplo. Entonces, en este caso lo que ingresa es el phi sub 1, phi sub 2. ¿Qué es lo que hace la transformada? Directamente tomar esa componente y multiplicarlo por el 1, 0, con lo cual el vector resultante es el phi sub 1, 0. Y si repetimos de vuelta la operación, directamente lo tenemos de la misma forma. Y cuando vamos acá a sigma al cuadrado quiere decir sigma compuesta con sigma. Y lo que está diciendo es que esto va a ser esta expresión que está acá, que es ir cuadrado, que ustedes tienen que ir a la nomenclatura para entender de qué se trata. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir en la nomenclatura i sub r cuadrado? Bueno, en este caso, nosotros lo que estamos generando, fíjense el inciso 8, que dice la transformación lineal identidad. Es decir, de alguna forma estamos generando todo R2. Esa es la idea. Entonces, para generar todo R2 es muy simple. Acá no hace falta hacer ninguna cuenta en especial. Nosotros ingresamos en la transformada sigma un vector b que en la base de b sub tita tiene dos componentes, que son phi sub 1 y phi sub 2. ¿Qué hace la transformada sigma? Directamente multiplica por menos 1 el phi sub 2. Es lo único que hace. Fíjense, todo lo que escribimos recién es lo mismo. Entonces tiene un menos acá. Cuando la volvemos a aplicar, volvemos a tener phi sub 1, phi sub 2, porque es menos por menos es más. Y ya vimos que todo vector b que en la base de b sub tita sea la forma phi sub 1, phi sub 2, como en la base de b sub tita son vectores linealmente independientes, podemos generar todo R2 en base a esto. Con lo cual se cierra el círculo, vemos que es base de R2 y que cumple la definición que pide el problema en este caso.